Bueno, yo soy Carla Aguilera Mi nombre es María Álvarez. y hoy día vamos a hacer una reflexión, un análisis crítico de la novela Estación de Tormentas. Sí, es escrita por Andrew Sapkowski. Bueno, según yo, la introducción va desde que, o sea, empieza que al principio está cazando a un monstruo y salva a una niña. Entonces ahí es donde empieza y yo creo que la introducción llega hasta que la hechicera que se involucró con ella, Lita Nate, que también llamada Coral, le dice que dónde pueden encontrar las espadas. O sea, ella tiene una magia de ver, ¿cómo se llama cuando tú ves el futuro? No es clarividencia. Bueno, tiene una Una magia que ve el forma de ver las futuro. cosas. Ajá, ¿Qué es nigromancia, hechicera? algo, ajá, algo así que era una magia que tenía una hechicera de ver el futuro. Entonces, él ya tenía en su casa tenía una estatua con agua y por ahí ella veía el futuro. Y Gerald le pidió que vea el futuro, entonces ahí le dio tres pistas. Le dio una pista de que dónde estaban las espadas, también le dio otra pista eh, de, de un gato, que nadie se ve que era eso, y al final una pista de ella que ella estaba en un como que cuerpos muertos alrededor de ella y ella haciendo magia. Esas son las tres pistas y yo creo que desde ahí como que ya viene el desarrollo en donde Gerald se embarca como que Ya se a va unos, al pueblito de Kerak. ya se va, o sea, ya se va como que a investigar dónde están las espadas, quiénes tiene y conoce ahí pasa todo, conoce al rey A los reyes. del rey Pratt y Pero conoce a el este, rey Pratt no es de Risberg. no, es de Risberg, es de los magos, Ah, el de de Risberg. de la capital, Pinetti creo que es. algo así, pero era de los Risberg, creo que de esa congregación de magos que son como que súper sabiondos y ¿cómo se llama el mago? Se llama, creo que, déjame buscar el nombre, no sé, se llama Cortencio, creo, no sé. Pero, bueno, de ahí desenlazan todo que va a todas diferentes tierras para encontrar sus espadas. Y la conclusión en sí sería cuando ya se desenlaza todo, o sea, como que ya empiezan los puntos de clímax de que ya se resuelve todas las intrigas, así, de qué está Claro, pasando en el igual toda la capítulo. historia, todo el cuento en sí gira alrededor de lo que le pasa a Geralt de Rivia. O sea, en realidad Oh, yo estaba viendo que el primer acto sería, porque igual siento que el cuento en realidad tiene millones de actos, millones de puntos de giro, porque es largo, es una novela. Entonces, mm, yo siento que el primer acto es cuando encuentra al primer monstruo que es el líder número, no me acuerdo qué número era, supongo que debe ser el número uno, pero encuentra a ese líder. Luego, siento yo que cada acto puede ser cuando encuentra a cada monstruo, porque también encuentra luego otro monstruo que un hechicero que era estudiante abrió un portal de donde salió el monstruo y nunca pudo devolverlo. Entonces es como que Yera lo atrapó. Yera lo atrapó y igual lo ayudó a que el monstruo se le saliera de su cuerpo para que ya no siguiera matando a gente, porque justo en ese momento mató a quienes estén por ahí. ujú. O sea, tú dices cuando lo cogieron para que trabaje para el Capitol, que dijeron que, para Risberg, Para que trabaje para que él. hiciera rondas, para que hiciera rondas. O sea, tú dices como que cada punto de que mata un monstruo, encuentra un monstruo, es el punto de giro. Así, sí.
actos, yo decía actos, pero no sé. Ah, actos. Ajá. Ahí sí no está bien actos. Pero yo creo que, por ejemplo, porque cuando son novelas, como tú dijiste, hay muchos puntos de giro y muchos, por ejemplo, cada capítulo tiene su propia introducción, su desarrollo y como que la conclusión también, o sea, tienen diferentes puntos de giro y cosas así. Y como dijiste también, es cierto como que es difícil como ver a dónde se empiezan a desarrollar los eventos y cómo el autor planeó para que tú como que te encuentres en la trama. Y Ah, algo que me pareció raro de esa novela es como tú me habías dicho la otra vez que es una saga. Entonces tú empiezas la claro, es novela una y no saga. sabes bien, o sea, Claro, tú ya igual no deberías sabes saber, de dónde salió ujú, Jennifer, ajá, es y como que también tienes después que muchas aparece lagunas, Siri, creo que aparece, no me acuerdo cómo se llama, que es un hijo que tuvieron ajá, ellos dos. Oh, no, no, eso no sabía. no, no, sí, yo leí en una página aparte, porque eso viene desde el primer cuento que tuvo, que escribió Andrew. Entonces, Ujú. Jennifer tenía una hija y Gerald era el padre adoptivo. No sé si es hija o hijo, pero se llama Siri. Ya, eso no sabía. Ah, eso está en el primer Bueno, cuento que se llama, no me acuerdo cómo se llama, algo del deseo. Es el primer sí, es cuento que son que como 7 son libros. como 7, 8 libros que escribió. Ajá, entonces tú vienes a este cuento que creo que es como que es el último que sacó, pero también es algo Donde antes de todas recopila, las historias, recopila algunos personajes de los anteriores cuentos. de las historias. Entonces, hay, por ejemplo, yo cuando empecé a leer me sentí un poco, no me gustó mucho como que no me adentré en la lectura porque no entendía lo que estaba pasando, no entendía el personaje porque Sí, no daba una descripción inicial del personaje, ¿entiendes? Es como que ya el autor como que te daba a entender que tú ya sabías quién era claro. O Geralt y sea, quién es Jasper. Y entonces fue rara la verdad al principio, pero después como también la escritura me pareció como que súper corta, las como descripciones súper cortas y yendo al los punto. diálogos. Entonces no, ajá. O sea, digo las descripciones cuando, por ejemplo, decía Jasper era este chico así. O, o había un chico con una musculatura así, me parecieron como súper cortas y no entendía bien, pero después ya cuando ya conoce a la hechicera, como que ya, a mí me gustó cuando ya me gustó más cuando entró Lidia con el rey, empezó con, creo que el rey la juzgó por hacer, creo que abortos, algo así. Así, ella Entonces hacía allá esa hechicero de parte ya, las chicas que querían quedar embarazadas, ellas como que les echaba un hechizo para que abortaran, si querían tener ujú, hijos. Y le en- prohibió que le hiciera eso a la esposa, o a la que iba a ser su esposa, de Velogen, creo que era. ajá, entonces eso, desde que empezó esto como que ya me empezó a gustarme la trama. O sea, como que ya le cogí un poquito más. Y también me di cuenta de que, por ejemplo, em, Gerald no hacía muchos, o sea, porque hablando ya de la voz, ¿no? De la voz de la narración, de la historia. Yo creo que él, cuando era como la mayoría, era una voz omnisciente, porque, Eh, en realidad, no sé, porque o sea, yo siento que al principio es como que el monstruo es el que narra la historia. No, no sé. Y ya el después yo sentí que era Yera el que estaba narrando la historia. Pero en realidad en sí no comprendí quién es el que narra en sí la historia. Ajá, por eso era un narrador omnisciente, según yo, porque no sabes quién lo narra, o sea, Claro, es como, porque ya Gerald no era, porque no estaba en claro, primera igual persona en los tampoco. diálogos los nombraba y todo eso. Ajá, entonces la verdad es que sí manejó diferentes formas de narrar también, por ejemplo, una cosa que me gustó mucho es que hacían como capítulos como interludios, ¿sí te diste cuenta? Donde, por ejemplo, había un interludio donde, por ejemplo, Jaskier hacía un interludio y decía, por ejemplo, una carta y decía, o sea, él cambiaba la voz totalmente, o sea, era la voz en Ah, primera persona de claro. él, de Sí, sí, Jaskier. sí, ya me acuerdo.
como que ellos fueran los que hablaran. Entonces él empezaba a narrar como una carta lo que estaba pasando, qué iba a pasar. Te decía que en los diálogos también me di cuenta que maneja diferentes formas de hablar, porque habían como que en ciertos capítulos o episodios hablaban de insultos, no me acuerdo muy bien de un diálogo en sí, pero igual como está escrito en sentido español, como hablan los españoles, está escrito así, pero sí tenía como que diálogos vulgares y eso. Había personajes, me acuerdo al principio, que eran muy hostiles contra Gerald y yo no sabía por qué, o sea, no sé por qué todos eran hostiles contra él. Y después me di cuenta que había como un trato como un poco xenofóbico hacia la raza, digamos, impura que les decían de los brujos y Claro. mutantes, como decían que él era. Entonces ajá, y entonces al principio salían como unas guardias, entonces ahí ellas hablaban, como tú decías, como con malas palabras, escrito, o sea, está escrito mal. Y yo decía que es un Sí, error del libro, pero no era un error, o sea, era como ellas hablaban. también ya había diálogos, o sea, partes en las que el narrador redundaba en el párrafo, repetía varias veces las palabras. Sí, por ejemplo, decía, me acuerdo en la parte cuando habló con el rey Prat y decía, cállate Prat, y repetía solo eso en como cada párrafo, diciendo lo que estaba, usaba muchas locuciones latinas cuando estaba en el juzgado y él se defendía a sí mismo. Entonces, por Ah, ejemplo, cuando la hechicera lo inculpó de varias cosas para que lo mandaran preso. Pero esa parte fue media lámpara porque ella misma hizo que lo mandaran preso para ella después sacarlo y seducirlo, porque lo sedujo. Y, sí, y le puso un hechizo a Mosaic solo porque él no le paró bola y más miraba a Mosaic. Pero, o sea, igual se entiende que él no es que no quiso, no quería mirarla, él quería mirarla, pero le estaba como que poniendo una trampita y, ¿te acuerdas que te dije de la xenofobia? ajá. Por ejemplo, mira que hay Sí, un texto, por ejemplo, dice, en su profesión criminógena y sociopática se relaciona con elementos criminales y también con inhumanos, entre ellas las razas tradicionalmente enemigas del género humano. El brujo posee, es una naturaleza nihilista, la tendencia a saltarse la ley. Es cuando él estaba en el juzgado y empiezan a decirle que es o sea, que se robó, que mató al hombre, ¿te acuerdas? No, que eso era cuando estaba en el juzgado y lo empezaron a decir porque era el culpable. Y este es el texto, como que la cita mostrando un poco como un poco el el desagrado que diálogo. tienen, Ah, ok. ajá, el diálogo, el desagrado que tienen hacia los brujos o hacia el mismo Geralt. Y justamente aquí, por ejemplo, lo que tú dijiste, que hablaban de forma diferente. Por ejemplo, aquí están con las comandantes. El brujo, mira, y lo dijo la comandante de pie muy cerca de él, visto y no visto. Me voy de la ciudad, he venido a recobrar mis propiedades. ¿Y qué coño sacamos? Una de las guardianas le golpeó con el codo como por casualidad. Si te las damos a comprarlas, macho, a comprarlas. Hermosas, ¿qué le pedimos que haga? Entonces ahí empiezan, que nos bese acá una en el culo, con lametones y Claro, sí, chupetones. Entonces sí, era sí, muy era diferente la forma. la forma de narrarlo. O sea, más que todo en cómo está escrito el texto, son diferentes formas. Sí, por ejemplo, que hay otra, mira, un cuchillo, gritó al tiempo que agitaba su cabeza afeitada. Dame un cuchillo que le corto los huevos. Entonces sí, como que era una forma diferente de hablar, o sea, de mostrar a las personas, a la caracterización de los personajes de esas chicas. Y también me acuerdo que al principio también este man, Gerald decía o sea, que todos los guardias eran iguales y que olían siempre mal, O sea, que igual olían yo siento que al. ayer le tenían como que así fastidio porque él era muy conocido.
Sí, eso me parece súper raro. a cualquier lugar que él iba, todo el mundo lo conocía y sabían que era Geralt de Rivia, el brujo. Y, por ejemplo, mira, otro, así como que forma de escribir que me gustó del autor es que tiene mucha ironía, como un humor casi negro. Y, por ejemplo, mira, aquí se sucede esto principalmente a través de la desaparición de las potencias viriles, es decir, produce una impotencia sexual completa y permanentemente, que muestra cómo Gerald es como un poco también, era pilas la verdad, era como que muy así, siempre pensaba mucho las cosas, y aunque no parecía porque es súper callado, o sea, siempre Jaskier lo escribía como que nunca podía saber lo que pensaba, o siempre tenía una cara muy estoica, así como que no tenía expresión. El personaje como que piensa mucho las cosas y, y es inteligente porque, o sea, prevé muchas cosas, trata de prever en todo, en cómo pelea, en las cosas que pasan y así. Pero el Sí, que no me gusta, también vi que había, o sea, en realidad creo que abarca muchos temas que son muy cliché hoy en día, porque también había, hablaba había no me acuerdo si era un hechicero que era homosexual, que y era, no me acuerdo cómo qué parte era esa de ahí, pero no sé si tú la leíste, si te sí, acuerdas. era la parte de casi cuando va a, ¿cómo se llamaba el pueblo? El de el del Capitol, de los magos, era de Roosevelt. Entonces Sí. justamente en una parte, o sea, casi al final sale que era homosexual, ¿verdad? Porque se Ajá. vestía como que súper como mujer, el cabello. O sea, tenía muchas expresiones afeminadas, decía. Ujú. Entonces salió que él se puso también o sea, él tenía gran parte de la culpa del plan que estaban haciendo ahí con los experimentos también. Y él se puso como loco. Al principio Casi al fin. cuando llegó ahí Pinetti, yo sentí que Pinetti era malo porque fue, o sea, la hechicera lo envió allá y enseguida le pasó un mensaje de que Geralt de Rivia iba a llegar ahí. Y yo pensé Sí, que es era malo. cuando ahí Pero ya sé luego como vi que que lo ya, ayudó. ajá, entonces ahí es como que ya se sacó toda la máscara de lo que hizo la hechicera Litia. Ajá. Porque, o sea, yo decía, ¿y por qué lo arrestó y lo volvió y le pagó la fianza? Entonces yo pensaba que Sí. iba a hacer alguna venganza contra Jennifer, porque sentía que las hechiceras eran como una hermandad, así. Pero no, o sea, después salió que en verdad el plan era el otro plan superior ¿cómo es Risenberg? Ajá, Roosevelt. De Risenberg para que él vaya allá y mate a los monstruos que ellos habían mismo creado. Claro. Entonces, eso me... Ellos abrían portales, algo así, ellos abrían portales, pero creo como Ujú. estaban como eran aprendices, no, o sea, no, abrían pero no cerraban. Me llamó mucho la atención esto de Lita, eh, este, interrumpía los embarazos. Eso me llamó mucho la atención. Eso creo que es otro tema y no sé si es el tema de la misoginia. No sé si Litia odiaba a las mujeres en sí o quizás ella no podía quedar embarazada y por eso Claro, ella o lo sea, hacía. es que supuestamente, no sé cuándo fue creado, creo que en el 2015 salió Dos- este libro, ¿verdad? 2013, creo, 2013, 2014. 2013, bueno, ya entonces puede ser que digamos que salieron también los movimientos feministas Ujú. y, por ejemplo, el autor pudo coger un poco la abstracción de la vida real, porque te das cuenta que el mundo de aquí, los hechiceros, se parecía mucho al mundo real, o sea, solo porque la única diferencia es que Claro, o sea, tenían magia. igual es ajá, es el género, que es fantasía mezclado con un poco de ficción.
Ujú. de ficción por los monstruos y de fantasías porque habla de las hechiceras y de los brujos. Ajá, entonces como que hablaba de los mismos temas sociales, pero, o sea, era lo mismo, o sea, todos tenían poderes, había hechiceros, brujos, pero que pasaba lo mismo, los problemas políticos, los problemas de amor, los problemas Sí, de sexualidad que existen en el mundo actual. claro, Y eso creo igual. que como que Pero la igual parte yo que creo me que, igual creo que Geralt quizás quiso o pudo haber sido infiel a Jennifer, pero creo que no lo hizo. ¿En qué sentido? Porque él sí le fue Es, infiel, o sea, no es que le fue infiel, sino que ya creo que ya la relación de ellos ya era pasada. O sea, no para él, pero claro, no para seguía, él. Pero igual al final creo que me dijiste, o no me acuerdo si lo leí, que Jennifer siempre la estaba observando a él. sí, es casi al final, como que, ¿te acuerdas que se separaron Ajá, todos? sí, Entonces, de ahí aparecen Jennifer y Lydia hablando, porque las dos son hechiceras. Me ajá. parece que son buenas amigas, porque están así tomando una Sí, son copa de amigas. vino y todo eso, así hablando. Hoy, Y ayer a él también le gustaba mucho encontrar lo que era, por lo que cuando pasaba como que a cada pueblito, lo primero que él pedía era vino. así. Ajá, Y cuando estaba también en el restaurante, el, en ese Natura, ¿cómo era Natura? En el restaurante de Kerak, que siempre iba, restaurante de Caracas. que era solo para gente así Sí, de sí, sí, clase alta. sí me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. Rerum, Natura Rerum, algo así. Sí, que le decían que era un jardín de las delicias. Ajá, Entonces, siempre me pareció un poco raro su personaje porque algunas veces era ingenuo. Por ejemplo, cuando entró a ese como que restaurante, hizo lo que hizo entrar para probar la comida o para ver cómo era, cómo se sentía, porque él no tenía, o sea, no tienen, no tenía obviamente, conocimiento. ajá, y por ejemplo cuando hablaba del vino, eh, eso es lo que no me gustó. Él no sabía, le decían el nombre y era como que, ¿Cuál es ese vino? Ajá, pues, sí, eso no me gustó mucho porque hubo muchas partes en el libro que estaba en un restaurante o estaba en esta, por ejemplo, en Natura Rerum y venía el mesero y les decía, pero o sea, era muy detalloso digamos, en detalles que en verdad no es que no como que no añaden mucho tampoco, o sea, añaden que saben, pero es como que lees todo y como que te quedas como que, ya, sí es verdad, como que tienen mucha comida o tienen muchas clases de vinos, pero en sí no sentí, eso no me gustó mucho la forma en que digamos, se usó el autor para describir especialmente las comidas o los los vinos. lugares. Bueno, los lugares como que algunas veces, como que describía bastante, pero otras veces era como que sí, aquí está. En sí, no sé por qué en la portada del libro aparece una mujer, entonces asumo que es la hechicera, Ujú. ¿verdad? Yo creo que también pero tenía un pelo rubio y Lidia estaba escrita con cabello Medio rojito creo que era. rojizo, sí, súper Ajá. rojizo, entonces no combina o sea, la verdad no, hasta ahora me pongo a pensar y no sé cuál personaje es Es porque el que igual aparece en la portada. No, Jennifer es Jennifer de cabello negro. negro, ajá, entonces tampoco es ella, entonces No no sé la entiendo, verdad cuál no, es, no no sé entendí. quién es la que sale en la portada. Sí, porque las mujeres principales y también la Mosiak también no era de cabello rubio, era como que cabello súper Lo liso. más lámpara que me pareció del personaje de Lita Ney fue el nombre. Muy difícil de pronunciarlo y por eso lo cortó. La corto. Ajá. Sí, sí, sí viste cómo ni yo podía pronunciarlo.
Trataba de leerlo varias Así, veces y no, era demasiado largo. Y hasta cuando Gerald se enteró, también se sorprendió ahora entiendo el por qué se llama así. También era conocida como Coral. ajá. Y uno no entiende por qué, o sea, nunca entendí por qué le decían coral. O sea, No, yo por qué se tampoco. puso coral. Como, creo que nunca explicó el autor No, por no qué explicó, se llamaba. simplemente dijeron que, o sea, apareció de la nada el nombre Coral y ya después de unas páginas más, deduje que Coral era el mismo personaje de Lita. Ujú. Pero en sí ella me encantó cuando entró porque siento que es un personaje femenino muy fuerte, es muy independiente y, y es como, según el punto de vista de Gerald, era como una mujer, un fin fatal. Esas que mujeres que, o sea, porque digamos Es cuando considerada inmortal. también, ajá, Ajá. porque cuando entró me acuerdo que él fue a la casa de ella, la describió como una mujer hermosa y tenía el traje blanco y me acuerdo que Mosiak le preguntó que por qué se iba a poner el traje blanco si no era muy revelador. Y entonces ella le dijo como que sabiendo de que no entiendes, como que porque ella quería como que cautivar a Gerald, pero en Ajá. base a... Y Ajá, como, entonces me y también pareció, como la cuando verdad. no lo logró, él le torció la mano a Mosaic. Ah, sí, Le torció la mano y yo eso así me como que, ¿por pareció qué? como... No. Ahí cambió mi percepción. Sí, cambió mi percepción porque no sé, o sea, era muy calculadora también llegar a su fin con Gerald. Es calculadora, también puede ser mala como el brazo de su aprendiz. Sí me pareció, y Claro. venía con todo el brazo así. O Algunas sea, partes yo que me lo fueron eran imaginé súper como literal porque descriptivas. le había torcido el brazo, o sea, la palma se la había puesto arriba. Esa parte sí la Ujú. describió. También, claro, ajá. Ya, bueno, ella, y ahora hablemos sobre Jasker. Jaskier. Creo que Jaskier es mi Y es personaje que favorito. Jasker es como el mejor amigo de Geralt, Sí, porque o sea, sí, en algunas partes sí se separaban, pero luego se reunían de nuevo y siempre estaban juntos. sí, al principio cuando recién apareció, yo decía, ¿quién es este personaje? Porque no parece que era el mejor amigo. Yo sentí que era un personaje que venía y salía a la vida de Gerald, pero que no era de confianza. Porque sentía que el personaje hablaba como sin confianza hacia él. Pero después, ya más adelante, ya entendí, por ejemplo, cuando le dio la espada, le compró la espada a la hija de Pratt, que no sabía que era la hija de Pratt, pero una viuda, pero pensaba que era una viuda, pero se la dio a Gerald, sí pensé que como que era el mejor amigo de él. Y también me gustó que al principio de los capítulos siempre había una cita que como que englobaba todo, o sea, como que el tema Lo del que iba a capítulo. pasar en todo ese capítulo. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el capítulo quinto me di cuenta que a veces ponían, porque Jaskier era un músico y era Era un un poeta, músico, un era un poeta, poeta. ajá. Ajá. Entonces, por ejemplo, ponían guardaos de los desencantos porque engañan las apariencias. Tal como aparentan ser, son las cosas raramente y jamás las mujeres. Jaskier, medio siglo de poesía. Justamente este capítulo se trata cuando sale Litanet, la coral, y La es hechicera, justamente ajá. la hechicera, y eso es justamente lo que era, como que ella siempre aparentaba y calculaba mucho las cosas, aunque no parecía, pero ya después nos dimos cuenta que sí. Entonces esa parte sí me gustó bastante de cómo pusieron las citas al principio para que introducir como al lector a, a como que ver lo que va a pasar primero en el Claro. capítulo. Bueno, en el primer capítulo también hay otra cita que es de Jaskier, que se dice, contemplar el abismo me parece una estupidez supina. Hay en el mundo un montón de cosas mucho más dignas de contemplar. Mm, Es el capítulo de donde empieza todo esto de que encuentra a las personas, a la mamá y a la niña. sí, y por ejemplo también, por ejemplo, y porque Gerald nunca sentía como que, ¿te acuerdas que dije que los personajes no,
no eran muy descritos. Y me acuerdo cuando apareció Litia, como que bam, como 3 párrafos escribiéndola. Y por ejemplo aquí, y puede ser que eso se refleje el impacto que tuvo ella en el personaje. Por ejemplo aquí dice, Lita era pelirroja, una pelirroja clásica y natural. El armonioso rojo claro de sus cabellos despertaba reminiscencias a la piel veraniega de un zorro. Sí, Gerald estaba completamente convencido de ello. Se, se capturara un zorro rojo y se la situara junto a Litia, las dos mostrarían el mismo pelaje imposible de distinguir. Y ahí va y las describe por muchos párrafos más. Y empieza a describirla con el pelo rojo eróticamente estimulante, no era el único atractivo de la hechicera, su vestido blanco como la nieve era modesto y sin efectismos, lo que tenía un objetivo acertado, logrado y sin la menor duda también buscado. La sencillez no desviaba la atención del observador, haciéndola concentrarse en la estupenda figura y en su larguísimo escote. Hablando en plata, en el buen libro del profeta Lebioda, en su edición ilustrada, Lydia Nate podría pasar con éxito para el grabado que prediciera el capítulo acerca del deseo impuro. Y siempre sé que olía a fresia y albaricoque. O sea, la verdad que fue Es un personaje como medio confuso. sí, es como muy redondo, muy amplio. Ajá. Porque sí, es una persona que no sabemos la verdad del pasado, no sabemos por qué es así, no sabemos Porque es como bipolar, por así decirlo. No sé si está bien dicho la palabra. mm, Que quiere una cosa y luego cambia la perspectiva y hace otra. o sea, es como bipolar, pero también es porque es calculadora, o sea, como Ujú. que siempre tiene motivos ocultos, siempre está tramando algo. Y la verdad que no se vio mucho como que de ella, o sea, solo se vio como en los primeros capítulos, y luego cuando ya Gerald se va, desaparece y aparece solo como en los últimos capítulos, solo aparece como desde el principio y al final, y de Ajá, ahí porque como que no igual aparece. al final aparece, es que, mira, el final, que es la parte del epílogo, aparecen estando con Mosaic y se separan y Asker se va con Yera, pero en el camino se encuentra con una chica, que es la chica que era el último líder que tenías que encontrar para que desaparezca. Pero es muy chocante al final cuando te dice que él siempre va a existir y que ya como hace más de 1500 años que él ya había estado muerto. Sí, porque siempre hablaban también sobre que los hechiceros tenían pociones y hechizos que los hacían parecer jóvenes. Entonces puede ser que, o sea, Gerald también utilizó mucho de eso para mantenerse como él, pero es increíble que igual haya vivido tantos años. Y eso ve como en el final. Y es un buen final, la verdad, porque tú sientes que él O mismo sea, dice yo como que siento, la o historia, sea, al final siento que no es final en realidad, siento que igual mm, el escritor lo dejó un final abierto. abierto, ajá, como Ajá, que la historia va a va a continuar. continuar. También me gustó mucho que, por ejemplo, cuando Gerald y Lydia empezaron su relación, me acuerdo que me gustaban mucho sus diálogos, porque eran diálogos que eran interesantes, la verdad, era como bien, y como que bien interesantes, bien inteligentes, pues, me da un poco de risa también. Por ejemplo, aquí decía, me ha parecido que usas la palabra relación. La verdad, asombra la amplitud semántica de este concepto. Y además, por lo que te estoy oyendo, sufres tristeza postcoital. Entonces, me acuerdo que esta frase también la repite al final, cuando ya, como que ya su relación ya está, ya se va a terminar. Y en cambio ahora es Lidia que le reclama a Gerald de por qué eh, o sea, que hablan de lo suyo. Entonces, justamente Gerald le dice, me pareció que usas la palabra relación, la verdad asombra la amplitud semántica de este concepto. Entonces, pienso que todo es como que en circular, como que el autor siempre está como que, si eres muy detalloso, como que tú te acuerdas de eso, ay, y dijo esto aquí al principio, o por esto pasó esto. Siempre deja como pistas de Ah, lo ok, que, ok. se va a utilizar después.
Y en parte de los escenarios, la verdad, a mí me gustó cómo describía los lugares a veces, porque sentía, por ejemplo, sentía que, o sea, sí se me generaba la imagen bien en la cabeza. A ver, mi personaje favorito era Jaskier, pero ¿por qué? Porque era poeta, era músico y siempre, o sea, no apareció tanto tampoco, o sea, apareció algunas veces nomás, Claro, pero me gustó como también cuando hablaba, algunas veces la característica que vi de él es que cuando hablaba con el Gerald, a veces los párrafos de cuando hablaba era como que un párrafo de como 10 líneas, porque a veces como que se explayaba se y era, explayaba. Ajá. ajá, y era parte de su personalidad. Entonces siento que eso sí quedó bien. También tenía la manía de suspirar mucho y él decía que todo poeta suspira. Ujú, sí. Era como que chistoso y como que ponía bromas un poco en el libro. Porque digamos, Gerald es Es el que, serio. el momento de tensión él lo hacía relajante. Sí, sí, o era el que caía bien, la verdad, es el personaje simpático, digamos, de la historia, porque de ahí no sentí que ningún personaje era así. Por ejemplo, Litia también era seria, Gerald era serio, y de ahí los otros son personajes secundarios Secundario. Ajá. que no, o sea, que tienen ahí mismo sus tramas, pero que todos eran como que, yo sentí que todos eran malos, o sea, como que todos tenían un segundo, algo que querían de Gerald. Mm, como que así. También, por ejemplo, lo que hablábamos, que en la narración también hay muchos, habla muchos idiomas, a veces latín. Por ejemplo, aquí dice, y me saqué el diploma summa cum laude. O también decía, es mágica, la espada en su totalidad es mágica. Quod demonstrandum est, lo has comprendido. Y también cuando estaba en el juzgado, decía muchos términos legales que están en, en latín. Entonces sentí que eso a veces causaba un corte en la lectura porque tú, o sea, yo no sabía lo que significaba, tenía que buscar, o sea, hacer un Claro. corte y Hay buscar qué veces significaba. en las que tú leías, pero no tenía sentido, como lo estabas leyendo al principio y luego te cambiaba el tono, entonces decías, como, y tenías que volverlo a leer. Ajá, sí, era como un poco confuso, la verdad, estar como, este, buscando Igual y al cortando. principio de la novela yo no sabía, o sea, igual aún no entiendo por qué el monstruo les dicen IDR, y IDER, que es IDR. O sea, No, no yo sé tampoco. si son creados a base de tecnologías o cosas así. Supuestamente eran creados a base así de hechicería y de conceptos científicos, pero nunca, o sea, nunca dijeron si era tecnología, o sea, nunca como que también el autor se explayó en cómo hacían eso, sino que solo lo nombraba. También nunca quedó claro O eso, sea, la verdad. igual el IDR puede venir desde los libros anteriores también. Claro, es una especie de monstruo, porque había Sí, muchos la monstruos. primera parte yo tuve que leerla así como para entender que era un IDR. Ya hasta después ya dije, continúo leyendo y ya después vi que el IDR en realidad es el monstruo. Claro, entonces, porque yo pensaba que al principio IDR era el protagonista, pero después no, ese era como que solo un monstruo. Sí, era medio confuso, la verdad. Por eso al principio es como que un poco difícil porque si tú no te has leído las otras, Otras sagas, como novelas, se te hace un poquito entender así la trama y quién es Geralt y la personalidad de él, entenderlo bien así. Y por sí. ejemplo, había muchas veces que tú me acuerdo que dijiste antes que era muy repetitivo y que, por ejemplo, a veces también era muy descriptivo también, pero eran en cosas intencionadas que él iba a poner, que puso al final también de la historia. Por ejemplo, hay otro ejemplo de cuando describía las espadas. Por ejemplo, la primera espada, Ah, cuando conoció sí, a Piral Pratt, la primera espada, Piral Pratt se frotó la barbilla con una mano ensortijada, es de acero de siderita, de material procedente de un meteorito, forjada en Mahakam, con las forjas de los enanos, de una longitud de 40 pulgadas y media, la hoja en sí tiene 27 pulgadas y cuarto de largo, extraordinariamente equilibrada. El peso de la hoja iguala con precisión al de la empañadura, no, al de la empuñadura
el peso total del arma está por debajo de las 40 onzas. Entonces, esa es la Claro, definición. eso me acuerdo que la descripción que le hizo de la espada fue porque dijeron que era, que podían conseguir la espada en cualquier lugar, o sea, son una simple espada, pero él dijo que no, la espada es muy importante porque la espada tenía un significado y también de cómo estaba construida la espada. Claro, es verdad, sí, tienes mucha razón. Ajá, Em, pero también digamos que el que le dijo eso fue Pir el Prat, que era el rey ajá, de el el rey rey. de Risberg. Entonces, eso dio a entender que él sabía que tenía la espada y la había visto y estaba involucrado en un poco porque Geralt estaba buscando las espadas. Entonces, como que se le burló y dijo, sí sé, pero no te lo voy a decir. Entonces, eso me pareció muy raro, ¿verdad? Porque sentía que todos eran malas personas, aparte de algunos personajes contaditos. Porque, o sea, era Y mucho sí, y política, ¿no? la broma que le hizo, creo que fue, no me acuerdo si fue Pratt o Pinetti, que le hizo como que se desnúdate y sal al patio y que te van a adorar todas las personas que están allá afuera. Ah, sí, Y luego de eso apareció uno de los monstruos. sí, ahí dice, Pratt despacio, como si estuviera hablándole a un niño, algo que nunca ha visto en su vida. Un brujo armado es una cosa muy vista. Entonces Sí, y cuando no, ya, y como estaba desarmado, era algo de adorar, porque era un brujo, nunca puede estar sin su arma, que es su espada, y él andaba sin su espada. Entonces es como ujú, que eso era algo que jamás nadie había visto y que era como que era poder adorar, ver esa escena en donde ven a un brujo sin arma. sí, entonces, sí, esa parte también como que me choqueó porque sentí que todos eran malos, la verdad. O sea, porque es verdad lo que decía, había muchas partes que Jaskier decía que es un evento malo, como que el mismo autor se burlaba de su forma de que está escribiendo, porque decía, es un evento malo, después otro evento malo. Y es lo que pasa como que en la lectura en general. Y es verdad, como que después pasó eso cuando, por ejemplo, entró a la ciudad ¿cómo se llama? Kerat. Ajá, que era, Ajá, Kerat de una como que se la llevaron al juicio porque supuestamente había sido involucrado en eso de las espadas y le enjuició la bruja, luego se fue a otra ciudad ajá. y otra vez le pasaba cosas y le pasaba cosas. Entonces creo que tenía mucha mala suerte, la verdad. Bue Muy, y Van sí, ellos no recuerdo qué eran, pero también vi que eran personajes que los ajá, nombraban, como que algunas veces los nombraban. eran monstruos. Eran monstruos, pero Ujú. del Ider también. Ajá, eran del mismo, de Risenburg, eran el experimento de los magos. Porque es como que hay muchas tramas, muchos hilos argumentales, ¿no? Por ejemplo, había tres hilos o sea, argumentales que resaltaron. Primero la relación de entre Lita y Geralt Y y ella cómo está involucrada en todo. Luego también estaba los reyes de Behol. ¿Cómo se llama el rey? el rey de Kerak, De Kerat, eso, sí, Behu se llama el rey, algo así. Y Bohen. sus Bohen, y tenía los hijos Sander y Edmund. Esa es otra trama que él tenía. Y también tenía la trama de Risenburg y el Capitol y los magos y todas las atrocidades que hacían. Sí, Y, también cuando le dijeron a Kerak, creo que lo habían engañado diciéndole que Bohen tenía algunos hijos y que, por ejemplo, que tenía una hija que no sabían cómo hacer para que se quedaran con el puesto de rey. ajá, esa es otra trama, ¿no? Como que una Ajá. trama ahí adentro. Y ahí también, ese fue como que ya una trama más política, como de quién se va a quedar Pero con la corona. eso fue más o menos como una trampita para ver qué tipo de persona era Yera. Y ahí Así, fue, ajá. hicieron una prueba para ver si Gerald como... Eso fue tiene verdad, eso fue una parte muy importante del personaje porque ahí esto te convences que él es
una persona de principios, claro. como que no se va a rebajar a, No se va, digamos, ajá. por desesperación a... O por dinero y cosas así, Ujú, porque le estaban pagando. ujú. Entonces eso sí ya me, como, me confirmó de que él no era una mala persona, pero porque siempre decían que los brujos eran malos así, pero él tenía principios y como que siempre cuando iba a un lugar y había gente que necesitaba ayuda, Él él les prestaba ayudaba, ayuda, ajá, claro. entonces aunque era súper callado y parecía malo, en verdad no, no era así, como que era una como que su apariencia era diferente a como era con las otras personas. Y viendo de los de las tramas y al final también la trama que esa es la que me pareció más interesante, la verdad. La trama de o el hilo argumental del Capitol y Risingborg cuando él empezó a hacer a descubrir los experimentos de los monstruos. Porque primero cuando entró como que se salió todo de que habían hecho todo el robo de las armas y todo eso para que él solo vaya a a Risberg a, a que les ayuden a capturar los monstruos. Entonces, eso me gustó mucho y cómo fueron apareciendo los monstruos y cómo él empezó a buscarlos con las órdenes de Penity y el otro y Harlan. Y sí, eso me pareció súper chévere, la verdad, me pareció como que yo quisiera que se hubiera quedado en esa trama. Y de ahí había el personaje que tú decías que era homosexual, que se llamaba era Hantarsa, Pinety. Ahí tenían el Pinety, Hartanza Y y el Sara, archimestre Hortulano. Sara Ajá, también. Hansara, es verdad, Hansara y el archimestre Hortulano. Que él era descrito como una persona buena y magnánima, o sea que era una leyenda, aquí está escrito como era una leyenda viva, una persona con méritos nada comunes para el arte de la hechicería. Recuerdo todo lo que había oído en alguna canción sobre el archimaestre Hortulano, que era como quería el consenso generalizado, una leyenda viva. Ahí repito otra vez. Su obsesión era la popularización de la magia. A diferencia, la mayoría de los hechiceros consideraba que los beneficios y ventajas que se derivaban de los poderes sobrenaturales deberían ser propiedad comunal y servir para incrementar el bienestar general, el confort y la felicidad de todos. Todo el mundo soñaba, todo el mundo soñaba hortulano debería tener garantizado el acceso gratuito a los remedios y elixires mágicos. Para lograrlo, Hortulano siempre estaba descubriendo algo, es decir, que hacía descubrimientos, algunos de ellos tan legendarios como él mismo. Entonces al principio se nota cómo Gerala le tiene como respeto a este hechicero, pero luego poco a poco ya como que se da cuenta de toda la política y todo el manejo así de que ellos mismos tienen de los experimentos y ya como que pierde totalmente el respeto o cualquier muestra así de cualquier muestra de admiración hacia él. Por ejemplo, aquí decía, por ejemplo, cuando empezó a decir defenderse Hortulano de sus experimentos, hay como que Gerald como que ya picaba, ya se fue, ya no era lo mismo para él. Sí, también utilizaban el término de la Goesia. Goesia creo que se llamaba, que era el Ah, sí, término sí, sí, donde utilizaban y utili- tenían este sentido de utilizar y luego liberar. sí. Eso que era, Era para un tipo de magia demoníaca. que tenían los magos, creo. Y justamente es de ahí donde sale De ahí, Sorel de, de ahí fue donde también salió otro de los monstruos. claro, ajá, del lago ese. Por ejemplo, ahí mismo sale Sorel Degerlund, que yo creo que es uno de los antagonistas de la, de la, de la historia, la narración. ¿Por qué? Porque, o sea, él me parece el antagonista más fuerte, porque digamos, el rey de Kerat no me gustó, o sea, era, como decían sus hijos, que era como un rey tonto, así como que ya sabía lo que era muy predecible. Pero como que todos tenían, no eran personajes así como que él es malo, él es bueno, todos tenían como que sus cosas buenas, sus cosas malas, pero yo creo que sobre el Degerlund sí era como malo, así como que era un antagonista. Tenía
está escrito como era el que era homosexual. Decía que sería el más joven de todos los allí presentes, pero el Degerlund de largos cabellos y en parte por eso con una clase de belleza un tanto feminoide. Entonces él salió y luego salió como que él era el todo el que había orquestado la matanza de los pueblos que estaba pasando en Rillsbury. Entonces eso me pareció diferente y, y me gustó cómo manejaron la histeria de este personaje en sí. Y, y, pero lo que no me pareció creíble es que en una parte, eh, cuando ya se da cuenta, ese es el tercer hilo argumental, cuando ya se da cuenta que todo ha sido orquestado y por los mismos de Risberg, y viene este Solar Degerlund y le pone una inyección a Geralt. Y eso me pareció poco creíble porque él primero como que se desmaya y como que no está presente, está presente, pero después sale toda la información de todo el plan de Degerlund y se olvida a Geralt, o sea, se olvida cómo se siente él. O sea, el narrador empieza a leer, el escritor empieza a describir todo el plan, los diálogos súper largos y se olvidó mucho de describir el estado mental de Geralt. Eso no me gustó mucho porque se perdió. Por ejemplo, aquí también está otra cita con un lenguaje creo que latín. Por ejemplo, aquí decía, ¿por qué podían habérselas arreglado perfectamente ellos solos con cualquier demonio y con cualquier endemoniado y sin mayor dificultad? Fulmen espericus asagita aurea. Con esos sortilejos sin ir más lejos. Entonces sí como que sí ponía bastante como locuciones latinas. Otra cosa que me pareció súper interesante es que algunas veces se llama estación de tormentas, ¿verdad? Claro, ajá, La estación de saga. tormenta. Entonces muchas veces ponía como truenos o tempestad así como que para mostrar que algo malo o algo iba a pasar. Por ejemplo, aquí em, cuando conoció, estaba patrullando así los pueblos y ahí empezó a decir, el cielo empezó a oscurecer por encima del bosque, una ráfaga de viento silbó en las copas de los árboles, resonó un trueno distante. Entonces siempre ponía truenos cuando algo iba a pasar, algo malo. Entonces ahí es cuando Gerald se pierde y encuentra a Degerlund con que había asesinado a todo ese pueblo. Entonces esa es una parte clave, una parte para entender ese hilo argumental, porque entiendes que nunca había un demonio, sino que fue el mismo Gerlund para que se encuentre que o sea, para sus fines así de experimentación hizo eso y que nadie le diga nada, que le culpen que sea un demonio, pero en verdad era solo él. Era él mismo haciendo hechizos. Ajá, era él mismo. Y ahí mismo, después cuando ya lo atrapa ahí mismo, porque Gerald no o sea, lo pudo matar, pero no lo mató, porque él no es una mala persona y dudó. Claro. Y dudó un poquito, entonces como tú, me acuerdo dijiste que ellos tenían esas esferas que te transportaban, creo que dijiste antes. Tenían Y él, portales. ajá, portales, eso dijiste. Entonces ahí lo transportaron y ahí es cuando le puso la inyección y casi lo mata. Y Ah, sí, sí. ahí Sí, es me donde acuerdo, me salen los acuerdo. personajes que tú dijiste también, que eran los Boy y Van, y que eran también experimentos. Esos fueron experimentos creados Mm. el que tú nombraste, el que era rey Azor el, de, Azor el de ajá, fueron creados por él. Ah, o sea, fueron creados por los magos, por los hechiceros, por todos, es que todos ellos hacen experimentos. Claro, pero, No sé si no sé si fueron creados por él, pero él también hacía experimentos feos. okay. Igual todos los monstruos cuando Yera los capturaba tenían como que una placa de aluminio en donde tenían como que el código
de cada uno. Entonces él los fue referenciando por códigos de número. Por ejemplo, aquí hay uno que dice RISS, PS, REP, MK y B 002025. Y el último monstruo que atrapó, o sea, el que atrapó aquí en Risberg, el monstruo número 2. Y al final de la Ujú. historia ya captura el número 8. Y así como es como el monstruo cuando él los partía, como que le sacaba las extremidades, y al final él les metía la espada como que en la parte de central, por lo que leía, ¿no? En la parte central del pecho, y ahí él esperaba que terminaran de morirse o los terminaba de matar y le sacaba la plaquita esta que era como una placa de aluminio donde estaban marcadas la identificación escrita en números de cada monstruo. Porque esos eran los experimentos de Rydberg. Ajá. Y por ejemplo, y también te decía que había tres puntos focales de las proyecciones de Elite. El gato era relacionado con Degerlund, la subasta con las espadas que después cogió Jennifer, y la tempestad que estaban cuerpos muertos y Lita con las manos haciendo magia era el final, cuando ya es la conclusión. Y que forma parte de la conclusión, que es cuando el pueblo de... no me olvidó el nombre, que era... Ajá, el del pueblo, que era. Ajá, el pueblo que era, vienen como en las aguas, viene como un oleaje, como casi un medio tsunami. Entonces eso es lo que ella había como que visto en sus visiones. Y así la conclusión es cómo se desarrollan, cómo se van resolviendo todo, como que se resuelve tres cosas. Se resuelve que por ejemplo, se resuelve que en la junta de Rysberg los votan a los que están relacionados con todo lo que Soral Degerlund hizo y todos los experimentos, pero sabemos que eso es porque para ya como que disque solucionar cosas, como pasa mucho en la política, como que sacar a los que hicieron disque los chivos expiatorios, pero en verdad todavía están Claro, ahí a los que son como que, por así decirlo, son los corruptos. los corruptos. Ajá, entonces sacaron, porque de ahí Gerald, cuando me gustó mucho la parte en que él va resolviendo una conclusión, resolviendo todo. Por ejemplo, él sabía que había dejado ahí a Soral Degerlund, que no lo había matado. Y después hicieron como que, ah, sí, no, no, no sé, o sea, sabemos que algo pasó en las tierras, pero ya se ha resuelto y pusimos a Degerlund en un sitio aislado para que no dañe a nadie. Pero obviamente eso era solo para tapar todo. Claro, Entonces, el protagonista como que sí iba a buscar resolver las cosas, a como que traer un poco de justicia. Aunque él no le favorecía nada a él, porque obviamente se iba a ganar enemigos que eran ellos. Entonces él va a buscar con un amigo que era un lobo, le pide que huela cada cueva, porque él sabe que ahí estaba como que escondido. Entonces huele a un gato. Entonces esa es el gato de la visión. Y, y huele a un gato, entonces el man como que Gerald se mete en la cueva y ahí encuentra a Degerlo. Y estaban también Boy y Van. Y entonces ahí se mete en una pelea con los dos y al final ya lo puede matar a Deglo. Y por eso supuestamente después dicen que por eso se mató el mago no me acuerdo cómo se llama, Horacio, ¿no? Bueno, que supuestamente tenía una relación así amorosa con él y por eso lo había manipulado. Y dicen que se mató porque se murió también en Deglo. sí. Igual en la parte final, cuando aparece Neum, creo que creo que la chica estaba yendo en camino como que a su futuro, de que ella iba a aprender a ser hechicera. Ujú. Pero, pero algo pasó en el camino, que se quedó dormida y como que comenzó a soñar, y en sí no sé si el monstruo se le metió en sí a ella, y apareció el brujo y lo terminó de matar, pero también describí algunos lugares ahí
el lugar donde mató al monstruo se llamaba Wirwa. Wirwa creo que era el lugar. Sí, la verdad que en esta es de aventura también creo que es un género, porque hay muchas historias pequeñas y como Gerald va a diferentes pueblos y conoce diferentes personas y hace se enfrenta a diferentes monstruos. Y creo que esa es como la estructura, ¿no? Que pelea con los monstruos y las escenas de acción están muy bien Estructuradas. em, estructuradas y descritas. Especialmente hubo una parte que me impresionó y yo lo sentí como que, porque es la parte que lo mata a Derlo. Y sale como muy descriptivo como dice que le está así como que apretando y nombra todo la laringe, nombra cómo se cierra la faringe. Entonces sentía que era, o sea, yo me sentí como que, ay, sí, me sentí súper eh, como que cercano a eso. Por ejemplo, aquí está, mira, El él que creo que dice, tenía mucha sangre en las manos o algo así, creo que también decía. ajá, Se vio aquí pongo envuelto la en cita, mucha mira, sangre. decía, Degelum perdió el conocimiento, quedó colgando inerte, más fuerte, se chascó el hueso hiroides, más fuerte, se partió la laringe, más fuerte, todavía más fuerte. Crujieron y se desplazaron a las vértebras cervicales. Gerald sujetó a Degerlund unos instantes más. Después le dio un fuerte tirón de la cabeza hacia un lado para mayor seguridad. Entonces lo soltó. El hechicero se derrumbó en el suelo suavemente como una tela de suelo, como una tela de seda. El brujo se limpió la manga babeada con una cortina. El gran gato negro apareció como de la nada. Se frotó contra el cuerpo de Degerlund, le lamió la mano yerta. Maulló, gimió tristemente. Se tumbó junto al cadáver apretado contra su costado. Miró al brujo con sus ojos dorados muy abiertos. He tenido que hacerlo, dijo el brujo. No había más remedio, allá cada quien, pero tú deberías entenderlo. O sea, yo cuando leí eso yo me quedé impactada porque sentí que era muy descriptivo la forma en que lo mató. Y la verdad que esa parte es la que más me gustó a mí cuando el chico va, el hechicero, no, el brujo va a la cueva a matar a Degerlund, a obtener justicia. Pero sí creo que es algo muy, eh, una historia súper bien estructurada porque tiene muchos puntos que luego se enlazan, tiene muchos personajes secundarios. Claro, se enlazan igual por el personaje que está a lo largo de toda la novela. Sí, entonces sí me parece que es algo hasta eh, un poco así Y difícil de explicar, tiene también porque tienen, mucha continuidad en la historia. tienen muchas tramas Y y muchas aparte del cosas. final que quedó abierto también. Por ejemplo, mira, aquí también te dije que muchas veces decía la tormenta o los truenos para decir que iba a venir algo malo. Y aquí dice, se avecina tormenta. Lita dijo en voz alta lo mismo que había pensado él. Una tormenta potente, las ratas lo notan y yo también lo noto, lo noto en el aire. Y yo también, pensó el brujo. Entonces siempre utilizaba como esa analogía de las tormentas para decir que algo malo iba a pasar. Ah, sí, es verdad, sí, ya me acuerdo. Y el último también decía, como que decía las mismas frases que decía al principio y al final. Por ejemplo, cuando Gerald le dieron la espada, ya recuperó la espada, ahí también repitió el mismo, una espada de acero de siderita, de una longitud total de 40 pulgadas y media, y así la descripción de las espadas. Entonces sí, como que recababa cosas que ya había dicho anterior con los primeros capítulos y lo voy a poner al final. Eso me pareció como que el autor se pensó muy bien como que su historia, Claro, porque como para que el lector no pierda la pista esta de dónde salen y cómo surgen. exacto. Y entonces también hablamos de que a veces también utilizaba ironía para escribir su propia narración o su propia historia. Por ejemplo, aquí están en el casamiento del rey Prat. No, no era el rey Prat, era el rey de Beju. No se puede decir. Velogen, Belogen, el rey ajá. de Kerat. El rey de Kerat, ajá. Entonces salía aquí. Salud a estas hermosas damas. Jasker apareció como salido de la tierra, un auténtico Deus ex machina.
Me inclino profundamente, rindo homenaje al encanto. Mi señora Nate, doncella Mosaic, disculpad que me presente sin unas flores. Entonces, él mismo, como siendo como que el mismo autor, dice, ah, sí, aquí lo puse a Jaskier de la nada porque le puso Deus Ex Machina, y él mismo lo reconoce. Entonces siento que hay una ironía también en el autor en sí, de Sí, escribir o sea, su sí, igual, narración. es que igual no sé, no, al menos yo no entendí en sí quién era el que narraba. Igual, como tú dijiste, era un narrador omnisciente. Quizás lo narra desde otro punto de vista, que lo está narrando alguien que está viendo lo que está pasando en la historia. Entonces ese sería el análisis crítico de Estación de Tormentas. Estación de tormentas. Sí, ese sería como la reseña y toda la crítica que le hacemos Carla y mi persona al libro. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Gracias, chao. Chao.